Mateo capítulo 13, verso 47 y 48 dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Podemos leer todos, por favor, los dos versos? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Te alabamos, Señor, te alabamos, te alabamos. ¿Puedes alabar al Señor un momentito? Dale gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Abre tu boca, suelta tu lengua. Te exaltamos, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Llevamos rendido a ti, Señor. Oh, nuestros pensamientos, todo argumento. Oh, te adoramos, te adoramos. Oh, rababa, yabasora, kibra, baba. Oh, te adoramos. Siri, rababa, manseiri, kibra, rabat. Santo tu nombre, santo tu nombre, santo tu nombre, santo tu nombre, te exaltamos, te exaltamos. Diga conmigo: llevo cautivo mis pensamientos y todo argumento sujeto en obediencia a tu palabra, para que tu nombre sea glorificado y santificado a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Siéntese si puede. Esta es una de las tantas figuras que acabamos de leer, donde en estos pasajes anteriores el Señor está hablando de la perla de gran precio, está hablando de la parábola de la levadura, habla del trigo y la cizaña, habla de la parábola de la semilla de mostaza. Usa diferentes figuras para ilustrar el propósito del reino. Durante 3 años los discípulos que andaban con él no entendieron el propósito del reino. El propósito del reino no era solamente venir y a decir para que la gente conociera a Dios y la gente recibiera bendición de Dios y viera la gloria de Dios moverse en su vida, sino que había un propósito, que es la expansión del reino de Dios. Diga conmigo: la expansión del reino de Dios. Dígalo otra vez: la expansión del reino de Dios. Por eso en esta parábola, que está encerrada en 2 versos nada más, dice la palabra que el evangelio dice que el reino de Dios es semejante a una red. Usted sabe que la gente que trabaja día a día tratando de salir para resolver, el que no tiene propósito en la vida, simplemente piensa en hacer un trabajito aquí, un trabajito allá para tener con qué comer, con qué pagar. Si tenemos esa forma de hacer las cosas, por supuesto siempre va a ser así nuestra vida. Así siempre va a ser las cosas que hacemos. Es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo un tiempo de crisis, no solo aquí en los Estados Unidos. Yo estuve hace la semana anterior, estuve también en Venezuela y en Colombia, y hay crisis por todo el mundo. En Europa hay una crisis que se ha levantado terrible. Usted conoce lo que ha pasado a través de los bancos. Nos tocó aquí en Estados Unidos, y mucha gente en América pensaba que a ellos tampoco les iba a tocar esa situación. Pero ya están subiendo los impuestos para tratar de compensar el hecho de que, aunque ellos no tengan problemas internos, muchos de estos países tienen que vender sus productos afuera, y al bajar la compra de productos afuera, eso significa que los ingresos empiezan a bajar, y eso está ocurriendo por toda Latinoamérica. La Biblia dice que así son las cosas, así es la situación, y este es el mejor momento para nosotros presentar el evangelio de poder, el evangelio de cambio, el evangelio de transformación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo: el evangelio del reino. Cuando el Señor nos creó, dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando habla de imagen y semejanza, está hablando de ese poder que Dios nos ha transferido a nosotros, esa posición que nosotros tenemos. No solo está hablando de que nosotros hemos sido hechos de alguna forma físicamente hablando parecido a Dios, porque Dios no tiene forma física, Dios es espíritu. Está hablando de ese poder y ese dominio. Cuando Dios puso al hombre, Adán y Eva, en el huerto del Edén, la palabra dice que los puso para que dominaran, sojuzgaran.
Y vivimos un tiempo donde necesitamos volver a esos principios a través de la palabra. El evangelio de poder no viene a nosotros solamente para que tengamos como pañitos de agua, como para resolver situaciones en un momento dado. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Diga conmigo, nada me mueve. Diga, nada me mueve, porque mi confianza no está en la circunstancia, dígalo. Mi confianza está en el Señor Todopoderoso. Usted puede aplaudir el nombre del Señor. En una iglesia, un hombre tenía muchos años allí, como 12 años congregándose en la iglesia. 25 años su trabajo era vender queso. Todos los días salía a vender queso y lo que vendía resultaba para cubrir, pagar la luz, pagar la casa, pagar lo que necesitaba, sus limitaciones que tenía, y esa era su limitación y lo poco que podía cubrir durante mucho tiempo. Iba a la iglesia y le gustaba adorar al Señor, le gustaba ofrendar y aportar, pero era una persona que en lo absoluto se preocupaba porque otros conocieran al Señor. Hay un principio muy importante, que es que la palabra del Señor dice que Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Y dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, el amor de Dios es reflejado hacia afuera, no hacia nosotros solamente. Muchas veces nosotros estamos urgidos o necesitados de amor, de afecto. Pero el Señor nos llena de su amor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar a otro. Para que podamos compartir de su gracia con otros. Por eso dice en la epístola de Juan, él escribe diciendo que Dios es amor y el amor de Dios lo llena todo. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Si nosotros decimos que amamos a otra gente, pero no lo ponemos en práctica al dar de lo que hemos recibido, entonces no estamos amando realmente y no hemos conocido a Dios. No importa cuánto busquemos, cuánto leamos, cuánto oremos, cuánto hagamos para Dios, pero si no nos ocupamos de los demás, realmente no hemos conocido a Dios. Diga conmigo, amar a Dios es amar a otras personas. Por eso dice, después del primer mandamiento, amarás a Dios por encima de todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si te amas a ti, alaba al Señor si lo quieres alabar. Si te amas a ti mismo y estás agradecido de lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces la oportunidad en que nosotros hablemos a otro. Todas estas parábolas que usted puede leer en el capítulo 13 del libro de Mateo, en adelante empieza a hablar de varias parábolas. La parábola del sembrador. Luego habla del propósito de esas parábolas o ilustraciones. Jesús explica la parábola del sembrador, luego habla del trigo, la cizaña, hasta llegar a hablar de la perla de gran precio. Pero el pasaje que leímos, o los dos versos que leímos, dice que el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A una red. Aquí hay unos principios poderosos que si usted lo aplica en su vida, es lo que va a llevar a ver la gloria de Dios y la bendición de Dios en medio de la dificultad, en medio de la crisis. La promesa de la palabra es que cuando la gente se esté quejando por lo que sucede a su alrededor, tú estarás lleno de gozo, tú estarás lleno de alegría y verás la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida como resultado de la obediencia a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice asimismo, el reino de los cielos, alábale, alábale. Yo quiero que usted lea el pasaje, si lo tiene allí mismo. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Esta persona que yo les hablaba, todos los días salía a hacer su trabajo y durante 25 años trabajaba para vivir día a día. El día que entendió, el año pasado a través de una administración él estuvo presente y el Señor le habló a través de la palabra y entendió que el verdadero amor no era solamente mirar su necesidad y tratar de ayudar y colaborar en la iglesia, asistir a la iglesia, ser una persona participativa, orar mucho, leer la palabra. Eso es importante, pero lo más importante es cuando nos ocupamos de lo demás. Cuando él entendió este principio y él salió a compartir con otros, incluso abrió su casa para que se convirtiera en un lugar donde la gente viniera a conocer de Dios, este hombre, eso es un testimonio vivo de alguien que le conocí de cerca. Esta persona en menos de 3 meses logró lo que durante muchos años había soñado y no lo pudo alcanzar. No lo podía, de las muchas maneras intentó hacer miles de cosas, pero el día que él determinó entender que la bendición no solo era para él, sino que más bienaventurado, dice la palabra, es dar
que recibir. Y cuando él empezó a dar de lo que había recibido, cuando él empezó a hablar de lo poco que él había conocido a Dios con la gente, con los amigos, con la gente que relacionaba en la calle, con los compañeros, las relaciones, Dios empezó a abrirle puertas. Y en el mes de diciembre, ya antes de terminar el año, ya estaba abriendo su tercera sucursal de un negocio grande, una red de negocio, lo que durante mucho tiempo él había anhelado. Cuando el pasaje dice que el reino de los cielos es semejante a la red, nos habla de organización. Diga conmigo, organización. Diga, trabajo en equipo. ¿Sabe? Dios siempre ha trabajado en equipo. Y la forma en que Él se mueve, aún Jesús cuando Él estaba, dice, yo y mi Padre trabajamos. Y no solamente estaba con el Padre, sino que el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre Él en forma de paloma. Y era lo que le daba el poder y lo mantenía en conexión. Los tres constantemente trabajaron en equipo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto marcaba la diferencia. Esto marcaba la diferencia en el ministerio de Jesús. Aunque Él veía que la gente como que no entendía, hablando de los discípulos que estaban cerca, como que no entendían el propósito. Sin embargo, él trabajaba siempre en equipo para él estar conectado. La palabra dice que se apartaba constantemente porque él sabía que el propósito era armar una red que no fuera él solo, sino que fuera por todo el mundo, gente en todos los países donde se unieran en propósito. ¿Para qué? Para lanzar esa red y rescatar a la gente conforme Isaías 61, a los que están cautivos en cárceles de tiniebla, la gente que está llena de dolor, de tristeza, de amargura, que necesita la paz, necesita el gozo, y no hay nadie más que lo pueda hacer. Diga conmigo, yo soy el que lo puede hacer. Usted lo puede decir. Diga, yo tengo la solución. Diga, yo tengo la llave que abre la puerta de los milagros. Y es lo que la gente está necesitando, verdaderos milagros que cambien su vida. Por eso dice que esta red, después que la organizamos, está hablando que si nosotros queremos ver la gloria de Dios, hay gente que dice, Señor, ay, mira, ayúdame a salir esto. Como alguien decía hoy, oí a una pastora diciendo que le estaban pidiendo para que, Señor, ayúdame en los estudios, quiero salir adelante, quiero graduarme. Pero ¿cómo te vas a graduar? Dios no va a bajar a graduarte. Lo siento por ti. Si tú no estudias, si tú no te esfuerzas, no va a ocurrir lo demás. Dios te va a dar la inteligencia y la sabiduría, pero tienes que hacer tu parte. La Biblia habla que la fe sin obra es muerta. Si nosotros le creemos a Dios, nosotros actuamos porque le creemos a Dios y compartimos con otros lo que Él nos ha dado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo, el evangelio del reino es para compartirlo con otros. Por eso dice, nos organizamos. Y luego dice, esta red es echada en el mar. El mar está representado por la gente que está necesitada. Diga conmigo, la gente ya está lista. Lo puedo decir, la gente ya está lista. Nosotros sabemos y hemos oído mucho el verso que dice, los campos ya están blancos. Pero necesitamos que podamos entender que la gente, no importa cuál sea la actitud o la cara que la gente pueda poner, todo en el mundo está listo para ser cosechado. Todo el mundo está listo para que la palabra llegue a su corazón y fructifique, pero a través de ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La gente está necesitada de Dios. La gente trata de resolver su situación y a veces Dios está permitiendo toda esta crisis que comentaba hace un rato a nivel mundial. ¿Para qué? Preparando el terreno para que la gente, si no entiende por revelación, porque Dios está usando gente a través de lo que pasa a su alrededor, a través de las circunstancias, la gente va a empezar a buscar a Dios. La gente tiene la necesidad de Dios. Ese mar es la gente, las multitudes que están a nuestro alrededor. Dice el pasaje que recoge de toda clase de peces. Queremos ver la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios? Pero esto, cuando dice recoge toda clase de peces, no está hablando solamente de la gente, si es gordito, flaquito, alto, si tiene plata, si no tiene plata, si es negrito, es clarito, es café, es rubio, como sea. No, está hablando de que ahí hay de todo lo que necesitamos en la medida que nosotros vamos en obediencia al propósito de Dios. Dice recoge, diga conmigo, recoge de toda clase de peces. Compartí con un ministerio hace buen tiempo, hace como un año. Y este ministerio, cuando quisimos hablar y entrar con el programa para trabajar con la consolidación, lo que es Operación 72, y el líder de este ministerio decía, no, para yo lograr las metas que yo quiero, no está allí. Las metas están en que vamos a orar al Señor para que se conviertan 15, 20 empresarios, gente que tiene recursos. A veces la gente sirviendo a Dios, y nosotros personalmente pensamos que vamos a resolver muchas situaciones así, y esa no es la manera en que Dios trabaja.
Dije conmigo, esa no es la manera en que Dios trabaja. Y él durante buen tiempo, esta líder esperaba que todo se resolviera, y lloraba y en la iglesia orando, enseñándole palabra a la gente, y la gente en la calle perdiéndose. Cuando entendieron el propósito, cuando entendieron el enfoque del reino, ¿qué hicieron? Empezaron a organizarse, empezaron a trabajar. Y yo estuve hace unos meses atrás en ese ministerio, y ahora ya se mudaron del lugar. Ya Dios le ha dado más de lo que ellos esperaban,